La tierra respira lentamente. El viento arrastra nieve antigua. Bajo el hielo, el pasado espera. Mucho antes de que el ser humano caminara sobre el planeta, existieron paisajes que hoy resultan casi imposibles de imaginar. Bosques inmensos, ríos anchos y cielos dominados por criaturas gigantescas. Durante millones de años, la Tierra fue el hogar de animales que parecían invencibles, entre ellos, los dinosaurios. Cuando pensamos en dinosaurios, imaginamos huesos petrificados, esqueletos incompletos alineados en museos silenciosos. Pero en algunos lugares del mundo ocurrió algo extraordinario. La naturaleza no solo dejó fósiles, en rarísimas ocasiones, preservó cuerpos casi intactos, piel, tejidos, incluso rastros de proteínas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse. Para entender cómo algo así fue posible, debemos regresar a un planeta muy distinto. Hace decenas de millones de años, el clima global era más cálido que hoy. Grandes regiones cercanas a los polos no eran desiertos helados. Había bosques densos, estaciones húmedas y una diversidad animal sorprendente. En esos ecosistemas vivían dinosaurios adaptados a condiciones cambiantes, algunos capaces de soportar largos inviernos oscuros. Sin embargo, el mundo prehistórico también era impredecible. Tormentas violentas, inundaciones repentinas, erupciones volcánicas y descensos bruscos de temperatura podían transformar un paisaje en cuestión de horas. En uno de esos momentos, comenzó el proceso que millones de años después permitiría uno de los descubrimientos más fascinantes de la paleontología. Imaginemos un valle antiguo. Un río atraviesa un bosque de coníferas primitivas. El suelo está húmedo. Pequeños animales se mueven entre la vegetación. A lo lejos, un dinosaurio herbívoro joven se alimenta cerca del agua. El aire cambia. Una tormenta se forma en el horizonte. El viento aumenta. Las temperaturas descienden rápidamente. En regiones cercanas a latitudes frías, estos cambios podían ser extremos. Lluvia helada, granizo, vientos que derriban árboles. El río comienza a desbordarse. El dinosaurio intenta escapar, pero el terreno se vuelve inestable. Barro profundo, corrientes fuertes. En cuestión de minutos, el paisaje se transforma en una trampa natural. Cuando finalmente el animal cae, el agua helada y el lodo lo cubren. Lo que ocurre después es crucial. Normalmente, un cuerpo en la naturaleza desaparece rápido. Bacterias, carroñeros y el paso del tiempo destruyen casi todo. Pero en circunstancias extremadamente raras, el ambiente cambia de forma radical justo después de la muerte. La temperatura cae aún más. El barro se vuelve hielo. El oxígeno desaparece. El cuerpo queda sellado. Es un proceso silencioso. No ocurre en un instante cinematográfico. Ocurre lentamente, capa por capa. Sedimentos, hielo, minerales. A veces ese sello natural protege detalles que normalmente nunca sobreviven. Impresiones de piel, estructuras microscópicas, incluso rastros químicos de tejidos blandos. Durante millones de años, esos cuerpos permanecen enterrados en regiones remotas del planeta. El mundo cambia. Continentes se mueven, montañas se elevan, océanos aparecen y desaparecen. Encima de esos restos pasan eras enteras. Luego llega el hielo moderno. En lugares como Siberia, Alaska y el norte de Canadá, el suelo permanece congelado durante miles de años. Este suelo permanente recibe un nombre: permafrost. Es como un archivo natural. Todo lo que queda atrapado dentro puede permanecer preservado durante periodos extraordinarios. A medida que el clima cambia y el hielo retrocede, ese archivo comienza a abrirse. Ríos erosionan el suelo congelado. Acantilados se derrumban. Tormentas exponen capas que no veían la luz desde la prehistoria. Y un día, alguien nota algo extraño sobresaliendo del hielo. No parece una roca. No parece madera. Tiene una textura distinta, oscura, curvada, orgánica. Los científicos llegan con cuidado. Cada centímetro de terreno puede contener información irreemplazable. Primero retiran la nieve, luego el hielo, después el sedimento congelado. Poco a poco aparece una forma reconocible. No es solo hueso, es piel. Piel real, arrugada, endurecida por millones de años, pero todavía visible. El descubrimiento cambia la atmósfera del equipo. Normalmente, los fósiles conservan únicamente el esqueleto mineralizado. Pero aquí hay algo diferente. Algo que parece haber escapado parcialmente del proceso normal de fosilización. Cada movimiento se vuelve lento, controlado. La excavación puede tardar semanas.
La prioridad es mantener el cuerpo congelado. Si se descongela demasiado rápido, la información biológica puede destruirse. Se construyen estructuras alrededor del hallazgo. Se usan herramientas delicadas, a veces incluso sierras especiales para cortar bloques completos de permafrost. Cuando finalmente el bloque es retirado, comienza el verdadero viaje. Laboratorios, escáneres, microscopios, análisis químicos. Los científicos saben que tienen frente a ellos una oportunidad extremadamente rara. Observar no solo la forma de un dinosaurio, sino aspectos reales de su biología. Coloración de la piel, textura, capas de tejido, posibles residuos orgánicos. Cada pequeño detalle puede responder preguntas que han existido durante siglos. ¿Cómo era realmente la piel de los dinosaurios? ¿Cómo se distribuían sus escamas? ¿Qué tan diferentes eran de las reconstrucciones que vemos en libros y películas? Pero el hallazgo también plantea un misterio mayor. ¿Cómo logró ese cuerpo sobrevivir tanto tiempo? Se necesita una combinación casi imposible de eventos. Muerte rápida, enterramiento inmediato, ausencia de oxígeno, bajas temperaturas constantes y estabilidad geológica. Un pequeño cambio en cualquiera de esas variables habría destruido todo. Sin embargo, el planeta en contadas ocasiones crea estas cápsulas del tiempo, y cuando finalmente se abren, nos permiten mirar directamente a un mundo desaparecido. Ese momento marca el comienzo de una nueva historia científica, porque encontrar un dinosaurio preservado no es solo un descubrimiento, es una conversación con el pasado profundo de la Tierra. La caja de hielo llega al laboratorio. Las luces se encienden lentamente. El pasado vuelve a respirar. Transportar un espécimen preservado durante millones de años es una operación que requiere precisión absoluta. La temperatura debe mantenerse estable. Vibraciones mínimas. Cualquier error puede destruir detalles que nunca volverán a existir. Cuando finalmente el bloque de sedimento congelado llega a una instalación científica, comienza una etapa completamente diferente del descubrimiento. El exterior parece una masa oscura de tierra y hielo, pero en su interior descansa una historia biológica intacta. Primero se realizan escaneos tridimensionales. Tomografías de alta resolución atraviesan el bloque sin abrirlo completamente. Las imágenes revelan la silueta del animal atrapado en el tiempo. Se distinguen huesos, capas de tejido, estructuras de piel. Los científicos observan en silencio. Muchos han pasado toda su vida estudiando restos fragmentarios. Ahora tienen frente a ellos algo mucho más cercano a un organismo real. La preparación puede durar meses o incluso años. Pequeñas herramientas eliminan milímetro a milímetro el sedimento. En algunos casos, se trabaja dentro de cámaras frías para evitar que el material orgánico se degrade. A medida que el cuerpo emerge, aparecen detalles que durante décadas fueron objeto de debate científico. La piel muestra patrones complejos, escamas organizadas en mosaicos naturales. Algunas regiones parecen más gruesas, diseñadas para proteger zonas vulnerables del cuerpo. Las impresiones musculares indican cómo se movía el animal, cómo caminaba, cómo distribuía su peso. Incluso la posición final del cuerpo puede contar la historia de sus últimos minutos. Tal vez quedó atrapado en lodo profundo. Tal vez una inundación repentina lo arrastró. Tal vez el frío extremo llegó más rápido de lo que su organismo podía soportar. Cada posibilidad se analiza cuidadosamente. En algunos casos extraordinarios, los científicos han encontrado compuestos orgánicos residuales dentro de estos restos. Fragmentos microscópicos de proteínas. Estructuras celulares degradadas pero reconocibles. Esto no significa que el animal esté congelado, como en una película. El tiempo siempre deja su huella. Pero sí significa que parte de la biología original logró sobrevivir de una forma que parecía imposible hace solo unas décadas. Los análisis químicos permiten estudiar la dieta del animal. Isótopos atrapados en los tejidos revelan qué plantas comía, en qué ambiente vivía y qué tipo de clima dominaba su ecosistema. El laboratorio se convierte en una ventana hacia un planeta desaparecido. Mientras tanto, el descubrimiento se expande más allá del edificio científico. Equipos de investigación en otros países comienzan a revisar sus propios registros. Nuevas expediciones se organizan en regiones de permafrost. La tecnología moderna permite detectar anomalías en el terreno congelado que antes habrían pasado desapercibidas. Satélites observan cambios en el suelo ártico. Drones sobrevuelan acantilados congelados. Geólogos analizan capas sedimentarias que podrían contener más restos preservados. Lo que comenzó como un hallazgo aislado ahora se convierte en una nueva línea de investigación dentro de la paleontología. Pero también surge un factor inesperado.
el clima moderno. A medida que el planeta se calienta, grandes extensiones de permafrost comienzan a descongelarse. Este proceso libera gases atrapados durante miles de años, altera ecosistemas actuales y expone restos del pasado profundo, huesos, plantas antiguas, animales prehistóricos, incluso, ocasionalmente, dinosaurios con niveles de preservación que antes parecían imposibles. Este fenómeno crea una paradoja científica. El mismo proceso que amenaza el equilibrio climático actual también revela secretos enterrados durante millones de años. Cada verano en regiones árticas abre una pequeña ventana de descubrimiento. Ríos que antes permanecían congelados ahora erosionan capas antiguas. Deslizamientos de tierra revelan secciones completas del registro geológico, y los científicos deben actuar rápido, porque una vez que estos restos quedan expuestos al aire y a las bacterias modernas, el deterioro puede ser rápido. Por eso muchas expediciones trabajan contra el tiempo. Helicópteros transportan equipos a lugares remotos. Campamentos científicos se levantan en paisajes silenciosos dominados por el hielo. Allí, paleontólogos, geólogos y biólogos trabajan juntos para documentar cada hallazgo. No se trata solo de encontrar un dinosaurio. Se trata de reconstruir un mundo con temperaturas diferentes, atmósferas distintas, continentes en otras posiciones y ecosistemas que no existen hoy. Cada espécimen preservado agrega una pieza al rompecabezas. La textura de la piel puede indicar cómo regulaban su temperatura. La presencia de ciertas proteínas puede revelar relaciones evolutivas con aves modernas. Incluso el sedimento que rodea al cuerpo puede contar la historia de tormentas antiguas, inundaciones o inviernos extremos. Así, lentamente, los dinosaurios dejan de ser solo esqueletos gigantescos. Se convierten nuevamente en animales reales. Seres que respiraban, caminaban, buscaban alimento y sobrevivían en un planeta dinámico y a veces hostil. Y en rarísimas ocasiones, ese planeta decidió guardar uno de ellos casi intacto, esperando millones de años para ser encontrado, esperando a que una especie futura hiciera la pregunta correcta: ¿qué ocurrió realmente en aquel mundo perdido? Porque cada cuerpo preservado es más que un fósil. Es un mensaje geológico, un testimonio silencioso de cómo funciona la Tierra, un recordatorio de que incluso los gigantes pueden desaparecer, pero la historia del planeta siempre deja rastros para quien sepa observarlos. Y apenas estamos comenzando a entenderlos. Hace 66 millones de años, la Tierra no pertenecía a los humanos. Un planeta salvaje, gigantesco, vivo, donde los verdaderos reyes caminaban sobre 4 y 2 patas, y el cielo silencioso guardaba un secreto. El planeta era irreconocible comparado con el mundo actual. Los continentes aún estaban en movimiento, separándose lentamente tras la fragmentación del supercontinente Gondwana. Océanos cálidos cubrían gran parte de la superficie, y los niveles del mar eran mucho más altos que hoy, donde ahora existen desiertos o montañas áridas. Entonces había bosques húmedos, ríos gigantescos y planicies verdes que parecían no tener fin. La atmósfera contenía más dióxido de carbono. El clima global era cálido, estable, casi sin hielo en los polos. En ese mundo prosperaba la vida en una diversidad impresionante. Insectos, reptiles, aves primitivas, mamíferos pequeños, y por encima de todos ellos, los dinosaurios. Durante más de 160 millones de años habían dominado la Tierra. No era un dominio simple. Era un equilibrio complejo de depredadores, herbívoros, migraciones, estaciones y territorios. En los bosques densos de lo que hoy es América del Norte, enormes manadas de triceratops avanzaban lentamente entre la vegetación. Sus cráneos macizos y cuernos largos no solo servían para defensa, también eran símbolos de poder dentro de la manada. Cada paso hacía temblar el suelo húmedo. Cerca de ellos, en la distancia, una sombra observaba un Tyrannosaurus rex adulto, más de 12 metros de longitud. Mandíbulas capaces de ejercer una de las fuerzas de mordida más poderosas que jamás haya existido en la historia de la Tierra. Sus sentidos estaban afinados para detectar movimiento, olor y vibraciones. El aire era espeso, lleno de sonidos, insectos zumbando, aves primitivas gritando desde los árboles, ramas quebrándose bajo el peso de gigantes herbívoros. La vida estaba en todas partes, pero no solo en tierra. En los océanos, reptiles marinos como los mosasaurus dominaban las profundidades, depredadores veloces, adaptados perfectamente al agua, capaces de emboscar presas con una eficiencia brutal. En el cielo, los pteranodon planeaban sobre las corrientes de aire cálido. Sus alas enormes proyectaban sombras que cruzaban playas y lagunas costeras. La Tierra estaba en su punto máximo de diversidad. Un mundo antiguo, pero estable,
Sin embargo, a más de 100 millones de kilómetros de distancia, algo ya estaba en movimiento. Un objeto oscuro, una roca espacial de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro. Un asteroide. Durante millones de años había vagado por el sistema solar, atrapado en un lento baile gravitacional entre planetas, hasta que una perturbación, quizás la influencia de Júpiter, alteró su trayectoria. Ahora viajaba directamente hacia la Tierra, a una velocidad de más de 70.000 kilómetros por hora, durante días. Nadie en el planeta podía verlo. Pero el momento se acercaba. La última mañana del Cretácico comenzó como cualquier otra. La luz del sol atravesaba la neblina cálida que cubría los pantanos costeros. Un grupo de hadrosaurios se movía hacia un río poco profundo. Sus picos trituraban hojas con movimientos rítmicos. En la distancia, un depredador juvenil practicaba ataques cortos contra pequeños reptiles. Nada indicaba que el mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Entonces ocurrió algo extraño. Primero fue una luz, lejana, pero más brillante que cualquier estrella. En el cielo apareció una línea de fuego, un objeto atravesando la atmósfera. La fricción con el aire comenzó a calentar su superficie a miles de grados. El asteroide no disminuía su velocidad de forma significativa. Era demasiado grande. Mientras descendía, el cielo se volvió blanco. Los animales comenzaron a reaccionar. Bandadas de aves primitivas levantaron vuelo de golpe. Rebaños enteros comenzaron a correr sin dirección. Incluso los depredadores dejaron de cazar. Un instinto profundo estaba activándose. El objeto crecía rápidamente en el cielo. En lo que hoy es la península de Yucatán, el océano poco profundo parecía tranquilo. Bajo el agua, peces y reptiles marinos nadaban entre arrecifes. Ninguno podía imaginar lo que estaba a segundos de ocurrir. El asteroide golpeó la Tierra con una energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares. El impacto ocurrió en menos de un segundo. La roca espacial penetró la atmósfera y chocó contra el océano y la corteza terrestre a una velocidad hipersónica. La temperatura en el punto de impacto superó instantáneamente la superficie del Sol. El agua se vaporizó de forma explosiva. La roca se derritió. La corteza terrestre se comportó como líquido. Una cavidad gigantesca se abrió en la superficie del planeta. En el primer segundo, todo en cientos de kilómetros fue destruido. La onda de choque se expandió más rápido que el sonido. Bosques enteros fueron aplastados como si fueran hierba. Animales de toneladas fueron lanzados por el aire. La presión atmosférica cambió brutalmente. Rocas fundidas salieron disparadas hacia el cielo. Millones de toneladas de material incandescente comenzaron a caer nuevamente sobre el planeta como una lluvia de fuego. Pero ese era solo el comienzo. El impacto había liberado una energía tan grande que desencadenó terremotos globales. La corteza terrestre vibró en todo el planeta. Volcanes comenzaron a reaccionar. Enormes tsunamis se formaron en los océanos cercanos al punto de impacto. Olas de cientos de metros avanzaban hacia las costas con una fuerza imparable. En América del Norte, los bosques se incendiaban incluso antes de que la onda de choque llegara. El cielo se estaba oscureciendo. Fragmentos incandescentes entraban nuevamente en la atmósfera, calentando el aire global. La temperatura del planeta comenzó a subir rápidamente. En cuestión de minutos, regiones enteras se convirtieron en infiernos de fuego. Los dinosaurios que habían gobernado la Tierra durante millones de años estaban enfrentando algo que nunca habían experimentado. Un evento global repentino, imparable. Algunos murieron en segundos, otros sobrevivieron los primeros minutos. Pero el verdadero desastre aún no había comenzado, porque el impacto no solo destruyó una región, había alterado todo el sistema del planeta. La atmósfera, los océanos, la luz del sol, la cadena alimentaria. Las horas que siguieron decidirían el destino de casi toda la vida en la Tierra. Y para los dinosaurios, el tiempo estaba terminando. El impacto ya había ocurrido. Pero lo peor apenas comenzaba. El planeta entero estaba reaccionando. Cielo en llamas, tierra temblando, océanos levantándose. Los primeros minutos después del impacto transformaron la Tierra en un sistema fuera de control. La energía liberada en la península de Yucatán no se quedó en un solo punto. Viajó por la corteza del planeta, por la atmósfera y por los océanos. Fue un evento global desde el primer momento. A miles de kilómetros del impacto, animales que nunca verían el cráter sintieron las consecuencias. El suelo vibró, no como un terremoto común, sino como una sacudida prolongada, profunda, antinatural. Bosques enteros comenzaron a estremecerse. Lagos formaron olas internas. Árboles se doblaron mientras bandadas de criaturas aladas escapaban hacia el cielo sin comprender lo que ocurría. Las ondas sísmicas viajaban a través del planeta. En menos de una hora habían cruzado continentes completos. En regiones costeras, el mar comenzó a retirarse de manera extraña.
Primero unos metros, luego cientos, luego kilómetros. El fondo marino quedó expuesto por momentos. Después llegó el muro de agua. Tsunamis colosales avanzaban a velocidades de avión comercial. Olas que podían superar los 300 metros en mar abierto viajaban a través de antiguos océanos, arrasando todo lo que encontraban. Cuando esas masas de agua alcanzaban tierra, penetraban profundamente en los continentes. Bosques eran arrancados desde la raíz. Rocas del tamaño de edificios eran desplazadas. Criaturas marinas terminaban varadas a kilómetros de distancia. Pero incluso lejos del océano, otro fenómeno aún más devastador estaba ocurriendo en el cielo. El material expulsado por el impacto había sido lanzado fuera de la atmósfera. Millones de fragmentos de roca fundida, pequeñas esferas incandescentes, polvo, vidrio natural formado por el calor extremo. Todo ese material comenzó a caer de regreso. Al reentrar en la atmósfera, cada fragmento se calentó nuevamente hasta brillar como un meteorito. El cielo se llenó de fuego, durante horas. Una lluvia global de partículas incandescentes cruzó la atmósfera terrestre. La energía liberada por esta reentrada fue suficiente para calentar el aire de forma masiva. La temperatura en muchas regiones aumentó drásticamente. Los bosques comenzaron a arder, no en un solo lugar, en todo el planeta. Incendios forestales gigantescos se extendían impulsados por vientos violentos generados por la onda de choque atmosférica. El humo comenzó a elevarse. Columnas gigantescas de ceniza, hollín y partículas subían hacia la estratosfera. Mientras tanto, cerca del punto de impacto, el cráter continuaba expandiéndose. La roca bajo la superficie se comportaba como líquido por la presión. El suelo colapsaba hacia adentro. Montañas de material derretido fluían de regreso hacia el centro del impacto. El cráter final mediría más de 180 kilómetros de diámetro. Pero en ese momento todavía era un infierno de roca fundida, vapor y fuego. Los océanos cercanos estaban hirviendo. El vapor de agua subía violentamente hacia el cielo, mezclándose con gases liberados por la corteza terrestre. Entre ellos, enormes cantidades de dióxido de carbono y dióxido de azufre. Ese detalle cambiaría el destino del planeta en los días siguientes. Mientras tanto, en los continentes, los ecosistemas estaban entrando en crisis. Muchos animales habían sobrevivido al primer impacto, pero el ambiente se volvía cada minuto más hostil. El calor de los incendios, el aire lleno de partículas, el suelo inestable por los terremotos. Las cadenas alimenticias comenzaron a romperse casi de inmediato. Los grandes herbívoros dependían de enormes cantidades de vegetación cada día, pero la vegetación estaba ardiendo o cubierta por ceniza. Los depredadores dependían de esos herbívoros, y los carroñeros dependían de ambos. Era una reacción en cadena. Durante las primeras 24 horas, gran parte del planeta estaba cubierto por humo. El cielo se volvió oscuro incluso durante el día. Las partículas más finas comenzaron a ascender más alto en la atmósfera, y ahí permanecerían. Días después del impacto, el planeta ya no se parecía al mundo que había existido durante millones de años. La luz solar comenzó a disminuir. Primero ligeramente, luego de forma drástica. El polvo y el hollín formaban una capa global que bloqueaba la radiación solar. Las temperaturas comenzaron a caer. El calor inicial de los incendios dio paso a un enfriamiento progresivo, un fenómeno que los científicos modernos llaman invierno de impacto. Las plantas fueron las primeras en sentirlo. Sin luz suficiente, la fotosíntesis se detuvo en gran parte del planeta. Bosques enteros comenzaron a morir. Las hojas caían ennegrecidas o simplemente no crecían. Los ecosistemas colapsaban desde su base. En los océanos, el plancton, responsable de gran parte de la producción de oxígeno del planeta, también empezó a desaparecer en muchas regiones. Las cadenas alimenticias marinas comenzaron a fallar. Grandes reptiles marinos que dominaban los océanos desde hacía millones de años empezaron a morir. No por el impacto directo, sino por la falta de alimento. En tierra firme la situación no era mejor. Los grandes dinosaurios tenían cuerpos enormes que requerían energía constante. En un mundo sin plantas suficientes, su destino estaba sellado. Los individuos más grandes fueron los primeros en desaparecer. Manadas completas comenzaron a reducirse. Cadáveres aparecían cerca de ríos secos, bosques quemados o llanuras cubiertas de ceniza. Los depredadores sobrevivieron un poco más, alimentándose de los restos. Pero incluso esa fuente era temporal. Semanas después del impacto, el planeta había entrado en una fase completamente nueva. El cielo permanecía gris. Las temperaturas seguían descendiendo. Las estaciones habían dejado de comportarse con normalidad. Las lluvias comenzaron a mezclarse con compuestos químicos liberados por el impacto. Ácido en la atmósfera. Cuando esas nubes descargaban, el agua alteraba suelos, lagos y bosques. Muchas especies vegetales simplemente no pudieron sobrevivir.
Meses después, el silencio dominaba muchos paisajes. Donde antes caminaban gigantes de varias toneladas, ahora había terrenos cubiertos de ceniza, troncos quemados y ríos lentos. No fue una muerte instantánea para todos los dinosaurios. Fue algo más lento, más implacable. Un colapso ecológico global. Al final de este proceso, aproximadamente el 75% de todas las especies del planeta desaparecerían. Entre ellas casi todos los dinosaurios, pero no todos. Algunas pequeñas criaturas habían logrado sobrevivir escondidas bajo tierra, en el agua o alimentándose de recursos que otros no podían usar. Esos supervivientes cambiarían el futuro del planeta, porque el mundo que emergía de las cenizas ya no pertenecía a los gigantes del pasado. Era el comienzo de una nueva era, una era que millones de años después permitiría la aparición de algo inesperado: nosotros. La Tierra respira diferente. El cielo no es azul. El aire es más denso. La vida domina cada rincón. Y nada anuncia el final. Hace 66 millones de años, el planeta no se parece en nada al mundo que conocemos. No existen ciudades, ni montañas modernas, ni continentes con la forma actual. Los océanos cubren vastas extensiones cálidas. Los niveles del mar son altos. El clima es estable. No hay hielo en los polos. La Tierra vive uno de los periodos más dinámicos de su historia biológica: el final del Cretácico. En los continentes fragmentados por la deriva continental, enormes llanuras se extienden bajo un cielo turbio, cargado de dióxido de carbono. Bosques de coníferas, helechos arborescentes y plantas con flores tempranas forman ecosistemas exuberantes. Insectos zumban en el aire húmedo. Reptiles, mamíferos primitivos y aves primitivas conviven en un equilibrio que ha tardado millones de años en consolidarse. Y dominando todos los niveles de la cadena alimenticia están los dinosaurios. En lo que hoy es América del Norte, una vasta llanura costera vibra con actividad. Manadas de hadrosaurios migran lentamente, sus pisadas levantando polvo fino sobre el suelo sedimentario. Entre ellos se escuchan vocalizaciones graves, resonantes. Más lejos, un triceratops adulto baja la cabeza para arrancar vegetación baja, mientras sus crías permanecen cerca, protegidas por el círculo natural de los adultos. En el horizonte, una silueta imponente se mueve con paso calculado. Tyrannosaurus Rex, más de 12 metros de longitud, 6 toneladas de músculo, hueso y dientes diseñados para triturar hueso. Sus ojos binoculares evalúan distancia. Su olfato detecta sangre a kilómetros. Este no es un mundo pacífico. Es un mundo perfectamente equilibrado por la depredación. En el hemisferio sur, en territorios que millones de años después serán parte de Sudamérica, titanosaurios gigantescos se desplazan como columnas vivientes, alimentándose de copas altas. Sus cuerpos modelan el paisaje. Cada paso altera el suelo. Cada generación transforma el ecosistema. En los océanos, criaturas igualmente colosales patrullan las aguas cálidas. Mosasaurios de 15 metros dominan la cadena marina. Amonites flotan en espiral, abundantes. Tiburones primitivos acechan bajo la superficie. La vida es diversa, compleja, extraordinariamente estable. Pero esa estabilidad es una ilusión cósmica. A más de 150 millones de kilómetros, una roca de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro cruza el espacio interplanetario. Es un asteroide, remanente de la formación del sistema solar. Ha vagado durante miles de millones de años hasta que una perturbación gravitacional altera su órbita. Su trayectoria ahora apunta directamente hacia la Tierra. Durante semanas nadie lo ve. No hay ojos humanos, no hay telescopios, solo el vacío silencioso del espacio. Cuando entra en la atmósfera terrestre, todo ocurre en cuestión de segundos. La fricción comprime el aire frente a la roca. La temperatura se eleva a miles de grados. El objeto comienza a brillar, primero como una estrella, luego como un segundo sol. En el cielo sobre lo que hoy es la península de Yucatán, una luz blanca atraviesa la atmósfera a más de 70.000 kilómetros por hora. Los animales miran hacia arriba. Un instante después, el impacto. La energía liberada equivale a más de 10.000 millones de bombas como la de Hiroshima. La corteza terrestre se vaporiza en el punto de contacto. Roca fundida se eleva hacia la estratosfera. Se forma un cráter de más de 180 kilómetros de diámetro, el cráter de Chicxulub. El suelo no tiembla, el suelo explota. En los primeros segundos, todo en cientos de kilómetros es instantáneamente incinerado. La temperatura supera cualquier incendio natural imaginable. Bosques enteros se convierten en plasma ardiente. La onda expansiva viaja a velocidades supersónicas. Atraviesa continentes. Derriba árboles a miles de kilómetros. Genera terremotos equivalentes a magnitudes superiores a 11 en la escala moderna. Las placas tectónicas vibran.
En el Golfo de México, el impacto desplaza cantidades inimaginables de agua. Se forman megatsunamis que superan los 100 metros de altura. Olas colosales arrasan costas lejanas en cuestión de horas. En las llanuras interiores, los dinosaurios no comprenden lo que ocurre. Solo sienten el temblor, el calor súbito, el viento abrasador. Algunos son derribados por la onda expansiva. Otros mueren por fragmentos de roca incandescente que caen del cielo como lluvia de fuego. Porque eso es exactamente lo que sucede. El material eyectado por el impacto es lanzado más allá de la atmósfera y luego vuelve a caer. Millones de fragmentos incandescentes reentran al planeta, calentando el aire globalmente. El cielo se convierte en un horno. Incendios forestales se propagan a escala continental. No por rayos, no por actividad volcánica, sino por el retorno de roca fundida que enciende todo material combustible. En menos de una hora, la Tierra ya no es el mismo mundo. El cielo se oscurece progresivamente. El polvo, el hollín y los aerosoles sulfatados comienzan a acumularse en la atmósfera superior. La luz solar se atenúa. En una llanura costera, un grupo de hadrosaurios intenta huir, pero el calor extremo colapsa sus sistemas respiratorios. Sus cuerpos quedan inmóviles bajo una lluvia de ceniza caliente. En el océano, la onda de choque atraviesa el agua, desorientando a criaturas marinas. Algunas mueren por cambios bruscos de presión, otras sobreviven sin saber que lo peor aún no ha comenzado. El evento dura minutos, las consecuencias durarán milenios. En cuestión de horas, una capa de partículas finas comienza a extenderse alrededor del planeta. La fotosíntesis se reduce drásticamente. Las plantas dejan de producir energía. Las cadenas alimenticias, aunque aún no lo saben, han sido condenadas. El planeta entra en una nueva fase. El final de los dinosaurios no será instantáneo, será progresivo y devastador. La Tierra, que durante más de 160 millones de años estuvo dominada por reptiles gigantes, acaba de cruzar el umbral de su mayor crisis biológica en la era de los dinosaurios. El impacto no solo destruyó ecosistemas locales, alteró la química atmosférica, inició incendios globales, modificó corrientes oceánicas, activó procesos que transformarán el clima planetario. Y mientras el polvo continúa ascendiendo, bloqueando la luz del sol, el mundo comienza a enfriarse. Silencio, oscuridad y el inicio de una extinción masiva. El cielo se apaga, el fuego cae desde lo alto, la tierra tiembla sin descanso. El aire quema los pulmones, la extinción ha comenzado. Las primeras horas después del impacto no son un simple eco de la explosión inicial, son una reacción en cadena que transforma cada rincón del planeta. La energía liberada en Chicxulub no se limita al punto de colisión, se propaga en forma de ondas sísmicas que recorren el interior de la Tierra como pulsos violentos. Las placas tectónicas vibran, fallas dormidas se activan, volcanes lejanos sienten la presión acumulada y algunos comienzan a expulsar gases y lava, amplificando el caos atmosférico. En la superficie, el aire alcanza temperaturas extremas cuando el material eyectado regresa desde la órbita suborbital. Millones de fragmentos incandescentes atraviesan la atmósfera, comprimiendo el aire y generando un pulso térmico global. No es un incendio localizado, es una ignición casi simultánea de bosques enteros a escala continental, desde lo que hoy sería América del Norte hasta regiones de Eurasia. Extensiones completas de vegetación arden bajo un cielo rojo oscuro. Los dinosaurios que sobrevivieron a la onda expansiva enfrentan ahora un entorno imposible. El oxígeno se consume rápidamente en incendios masivos. El humo espeso invade las vías respiratorias. Animales de gran tamaño, con enormes requerimientos energéticos, comienzan a debilitarse. Los depredadores ya no cazan. Los herbívoros ya no encuentran alimento. La cadena alimenticia se desmorona en cuestión de días. En los océanos, el impacto provoca desplazamientos colosales de agua. Los megatsunamis atraviesan cuencas marinas, arrastrando sedimentos y alterando ecosistemas costeros. Arrecifes enteros quedan sepultados. Las aguas superficiales se calientan temporalmente por la energía transferida, pero pronto otro fenómeno domina el escenario: la oscuridad. El polvo fino, las microesférulas de vidrio y los aerosoles sulfatados se acumulan en la estratosfera. Estas partículas reflejan y bloquean la radiación solar. La luz disminuye de forma drástica. En cuestión de días, el planeta entra en una penumbra persistente. Las temperaturas comienzan a descender. La fotosíntesis casi se detiene. Las plantas, base de toda la vida terrestre, dejan de producir energía suficiente. Muchas mueren en semanas. Otras resisten brevemente utilizando reservas internas. Pero sin luz constante, el colapso es inevitable. Los bosques quemados no se regeneran. Los suelos erosionados quedan expuestos. En tierra firme,
Pequeños mamíferos nocturnos encuentran una ventaja inesperada. Acostumbrados a refugiarse en madrigueras, con metabolismos más flexibles y dietas variadas, algunos logran sobrevivir más tiempo que los gigantes que dominaron el mundo durante millones de años. No es fuerza lo que define la supervivencia ahora, es adaptabilidad. Las primeras semanas se caracterizan por una caída abrupta de temperaturas. El fenómeno es conocido hoy como invierno de impacto. Sin radiación solar suficiente, la superficie terrestre pierde calor progresivamente. Las temperaturas medias descienden varios grados en un periodo extremadamente corto en términos geológicos. En regiones interiores, el frío se intensifica aún más. La lluvia ácida comienza a caer. Los gases liberados por la vaporización de rocas ricas en azufre reaccionan con el vapor de agua en la atmósfera. Se forman compuestos sulfatados que precipitan sobre continentes y océanos. Las aguas superficiales se acidifican. Organismos marinos con conchas calcáreas, como muchos plancton y amonites, comienzan a desaparecer en masa. Sin plancton, la base de la cadena alimenticia marina colapsa. En los meses siguientes, la oscuridad persiste. No es noche total, pero el cielo permanece cubierto por una capa opaca de partículas. Las estaciones pierden sentido. Los ciclos migratorios se interrumpen. Huevos puestos antes del impacto no eclosionan en las condiciones adecuadas. Las crías que nacen encuentran un mundo sin recursos. Los grandes dinosaurios herbívoros son de los primeros en sucumbir. Sus cuerpos, diseñados para procesar enormes cantidades de vegetación diaria, no pueden adaptarse a la escasez extrema. Con su desaparición, los grandes depredadores pierden su fuente principal de alimento. Incluso el formidable Tyrannosaurus Rex no puede cazar lo que ya no existe. En los océanos, los mosasaurios y muchos reptiles marinos siguen el mismo destino. La falta de presas y el deterioro químico del agua reducen rápidamente sus poblaciones. Solo ciertos grupos de peces y organismos más pequeños logran resistir. A lo largo de meses, la tasa de extinción se acelera. No es un único día catastrófico, sino una cascada prolongada de pérdidas. Ecosistemas completos se simplifican hasta quedar reducidos a formas de vida resistentes, oportunistas, pequeñas. Después de aproximadamente un año, gran parte del polvo comienza a asentarse lentamente. La luz solar regresa gradualmente, pero el mundo que ilumina es diferente. La biodiversidad se ha reducido drásticamente. Se estima que alrededor del 75% de las especies del planeta han desaparecido. Los continentes están marcados por capas de ceniza y sedimento. Los bosques antiguos ya no existen. En su lugar, proliferan helechos oportunistas, capaces de colonizar terrenos devastados. Es un paisaje silencioso, dominado por organismos pequeños y resilientes. La era de los dinosaurios no terminó en un instante. Terminó en una sucesión implacable de crisis encadenadas. Fuego global, oscuridad prolongada, frío extremo, lluvia ácida y colapso ecológico. El planeta ha cambiado de dueño. Pero aún falta comprender lo que quedó grabado para siempre bajo la superficie de la Tierra, porque el impacto no solo transformó el presente de aquel mundo antiguo, también dejó pruebas que millones de años después contarían la historia del día en que el cielo cayó. La vida parecía eterna, los océanos respiraban equilibrio. El planeta giraba sin prisa, nada advertía el final, hasta que la Tierra decidió cambiar su historia. Mucho antes de que existieran los dinosaurios, antes de los bosques, antes incluso de los vertebrados dominando la superficie, la Tierra ya era un mundo vivo, complejo y profundamente interconectado. Los océanos eran el corazón del planeta. En sus aguas poco profundas prosperaban comunidades enteras de organismos que habían evolucionado durante millones de años sin interrupciones significativas. Trilobites recorrían el fondo marino como testigos silenciosos del tiempo. Arrecifes primitivos crecían lentamente, capa tras capa, formando estructuras que sostenían cadenas alimentarias completas. La vida no era simple, era abundante, diversa y estable. El clima global se mantenía dentro de márgenes previsibles. Las temperaturas eran altas, pero constantes. Las corrientes oceánicas distribuían calor y nutrientes con precisión casi matemática. La atmósfera, aunque distinta a la actual, sostenía un equilibrio químico que permitía la continuidad de la vida marina. Todo parecía indicar que el planeta había alcanzado una meseta evolutiva, un punto en el que el cambio sería lento, casi imperceptible. Pero la estabilidad de la Tierra siempre ha sido una ilusión. Muy por debajo de la superficie, en regiones que ningún ser vivo podía percibir, el interior del planeta acumulaba tensión.
El manto terrestre, caliente y dinámico, comenzó a liberar energía de forma masiva. En lo que hoy conocemos como Siberia, una serie de fracturas gigantescas se abrió en la corteza. No fue un impacto repentino ni un único estallido. Fue algo más inquietante. Un proceso continuo, prolongado, imposible de detener. El evento comenzó sin sonido para la vida. En los primeros minutos, solo el planeta sintió el cambio. Columnas de magma emergieron desde el interior, extendiéndose por miles de kilómetros cuadrados. Ríos de lava cubrieron la superficie durante días, luego semanas, luego siglos. Cada nueva erupción liberaba enormes cantidades de gases a la atmósfera. Dióxido de carbono, dióxido de azufre, metano. La química del aire empezó a alterarse de forma irreversible. En cuestión de horas, la atmósfera se volvió más densa. La luz solar comenzó a filtrarse con dificultad. Las temperaturas globales iniciaron un ascenso lento pero constante. No era un calentamiento pasajero, era el inicio de una reacción en cadena. Los océanos, sensibles a los cambios atmosféricos, empezaron a absorber ese exceso de calor. El agua superficial se calentó, reduciendo su capacidad para retener oxígeno. En los primeros días, los ecosistemas aún resistían. La vida continuaba, ajena a que las condiciones que la habían sostenido durante millones de años estaban desapareciendo. Pero el equilibrio químico ya estaba roto. Las corrientes oceánicas comenzaron a debilitarse. Las zonas profundas perdieron oxígeno. El fondo marino empezó a convertirse en un espacio hostil, dominado por bacterias anaerobias. A medida que esas bacterias proliferaban, liberaban sulfuro de hidrógeno, un gas altamente tóxico. Desde las profundidades, ese gas comenzó a ascender lentamente. Primero contaminó los océanos, luego alcanzó la atmósfera. El planeta empezó a envenenarse desde dentro. En semanas, las aguas se volvieron más ácidas. Las estructuras calcáreas de corales y moluscos comenzaron a disolverse. Los arrecifes colapsaron. Con ellos, desaparecieron los refugios, las zonas de reproducción, los pilares de la vida marina. Las especies más sensibles fueron las primeras en desaparecer. Luego siguieron las más resistentes. El cielo, cargado de cenizas volcánicas y gases sulfurosos, bloqueó parcialmente la radiación solar. Esto generó contrastes extremos. Mientras el efecto invernadero elevaba las temperaturas globales, ciertas regiones experimentaban enfriamientos bruscos. El clima se volvió impredecible, violento, inestable. En los primeros meses, la extinción ya estaba en marcha. No fue un evento rápido, fue una asfixia planetaria. Cada día, el oxígeno disponible disminuía. Cada semana, nuevas especies colapsaban. Las cadenas alimentarias se rompían desde la base. Cuando el fitoplancton murió, los océanos perdieron su motor biológico. Sin producción primaria, la vida compleja no tenía futuro. Los trilobites, supervivientes de crisis anteriores, comenzaron a desaparecer definitivamente. Grupos enteros se extinguieron sin dejar descendencia. La biodiversidad del planeta se redujo de forma dramática. Lo que había tardado cientos de millones de años en construirse, estaba siendo destruido en una fracción de ese tiempo. La Tierra no reaccionó con explosiones finales ni con un solo cataclismo visible. Reaccionó con persistencia, con presión constante, con cambios lentos pero imposibles de revertir. Era una extinción silenciosa, pero absoluta. Este fue el inicio de la mayor extinción masiva que el planeta haya experimentado jamás. Un evento que borraría más del 90% de las especies existentes. Un punto de quiebre que redefiniría la evolución para siempre. Y mientras la vida colapsaba, el planeta seguía girando, indiferente, preparándose para lo que vendría después. Nada terminó de inmediato. La Tierra siguió girando, pero ya no era la misma. El silencio creció, y del vacío nació un nuevo planeta. Cuando la fase más violenta de la extinción masiva alcanzó su punto máximo, la Tierra había perdido gran parte de su vida visible. Los océanos, antes vibrantes y complejos, se transformaron en extensiones oscuras y pobres en oxígeno. Grandes zonas marinas quedaron completamente anóxicas, incapaces de sostener organismos complejos. La superficie del planeta parecía intacta desde lejos, pero por dentro, los sistemas que habían sostenido la vida durante millones de años estaban destruidos. Durante las primeras horas posteriores al colapso global, los procesos que habían iniciado la extinción continuaron actuando sin resistencia. El vulcanismo persistía. Las emisiones de gases no se detuvieron. El efecto invernadero alcanzó niveles extremos. Las temperaturas medias del planeta aumentaron varios grados más, empujando a los ecosistemas sobrevivientes más allá de sus límites fisiológicos. Los océanos calientes se estratificaron. Las capas superficiales, menos densas, dejaron de mezclarse con las profundas. Sin circulación, el oxígeno no regresó a las profundidades.
Las bacterias anaerobias dominaron vastas regiones del fondo marino, liberando aún más sulfuro de hidrógeno. En ciertos momentos, este gas alcanzó concentraciones suficientes para escapar masivamente a la atmósfera, debilitando la capa de ozono. Con la protección atmosférica reducida, la radiación ultravioleta golpeó la superficie con una intensidad inédita. Las pocas formas de vida terrestre, aún simples y vulnerables, fueron severamente afectadas. Los suelos se volvieron estériles. La vegetación primitiva colapsó. La erosión se aceleró, arrastrando nutrientes hacia océanos ya colapsados. Durante días y semanas, el planeta entró en una fase de retroalimentación negativa. Cada proceso reforzaba al siguiente. Más calor generaba más liberación de gases. Más gases aumentaban la temperatura. La Tierra quedó atrapada en un ciclo que se alimentaba a sí mismo. No había un mecanismo natural capaz de detenerlo de inmediato. Meses después, el paisaje global era irreconocible. Las antiguas zonas costeras, antes ricas en vida, se convirtieron en desiertos marinos. En tierra firme, los ecosistemas estaban fragmentados. Las especies que habían logrado sobrevivir lo hacían en condiciones extremas, al borde de la extinción constante. La vida ya no dominaba el planeta, luchaba por no desaparecer por completo. Con el paso de los siglos, la actividad volcánica comenzó lentamente a disminuir. La atmósfera, saturada de gases, empezó a estabilizarse de forma gradual. El dióxido de carbono fue siendo capturado por procesos químicos y sedimentarios. Las temperaturas, aunque aún altas, comenzaron a descender lentamente. Fue un proceso largo, casi imperceptible pero crucial. En ese nuevo mundo devastado, la vida encontró espacios vacíos, nichos ecológicos completamente desocupados. Las pocas especies supervivientes se diversificaron rápidamente. La evolución, antes lenta, se aceleró. Cada mutación favorable era una oportunidad de colonizar un planeta casi vacío. Las pruebas de este evento quedaron grabadas para siempre en las rocas. Capas sedimentarias empobrecidas en fósiles. Cambios abruptos en la composición isotópica del carbono. Restos de cenizas volcánicas extendidas por continentes enteros. Cada estrato es una página de esta historia escrita en piedra. Los científicos, millones de años después, reconstruyeron este pasado con paciencia y precisión. No encontraron una única causa, sino una convergencia de procesos. Vulcanismo masivo, colapso climático, acidificación oceánica, pérdida de oxígeno. Una cadena de eventos que mostró cuán frágil puede ser la vida cuando los equilibrios planetarios se rompen. La extinción masiva no fue el final de la vida en la Tierra. Fue una reconfiguración total. Eliminó lo dominante y abrió espacio para lo nuevo. Sin ese evento, los ecosistemas posteriores nunca habrían existido. Los reptiles no habrían prosperado. Los dinosaurios no habrían dominado. Y mucho más tarde, los mamíferos no habrían encontrado su oportunidad. Este patrón se repetiría a lo largo de la historia del planeta. Otras extinciones masivas marcarían nuevos límites. Cada una con causas distintas, pero con un resultado común: la transformación radical de la biosfera. Impactos de asteroides, cambios climáticos abruptos, alteraciones químicas globales. La Tierra no protege a las especies, protege los procesos. Hoy, al observar estas extinciones desde el presente, la lección es clara. El planeta puede sobrevivir a cambios extremos. La vida, incluso después de ser casi borrada, puede regresar. Pero no todas las formas de vida lo logran. La mayoría desaparece para siempre. La historia de las extinciones masivas no es solo un relato del pasado. Es un recordatorio silencioso de que la estabilidad es temporal, de que los equilibrios que sostienen la vida pueden romperse, y de que cada transformación deja una huella imborrable. La Tierra cambió, la vida se adaptó, y el planeta siguió adelante. La Tierra respira de otra forma. El aire es más denso. La luz del sol atraviesa una atmósfera cargada de humedad. No hay voces humanas, solo vida antigua, inmensa y dominante. Estamos a 170 millones de años del presente. El calendario humano no existe. No hay fronteras, ni ciudades, ni memoria escrita. El planeta gira más lentamente bajo un cielo que parece eterno. Continentes aún en movimiento forman una masa casi continua. Pangea se ha fragmentado, pero los océanos todavía no separan completamente los mundos. Las placas tectónicas crujen en silencio, empujando montañas jóvenes hacia el cielo y abriendo mares interiores cálidos y poco profundos. El período Jurásico no es un preludio del desastre, es un mundo en equilibrio, un equilibrio brutal, pero estable. La temperatura global es alta, constante. No existen casquetes polares, no hay hielo permanente. Desde el Ecuador hasta las latitudes medias, la Tierra es un tapiz verde,
exuberante, interminable. Bosques de coníferas primitivas, helechos gigantes, cicadáceas y gingos dominan el paisaje. La vegetación es tan densa que desde el aire el suelo casi desaparece. Este es el reino de los dinosaurios, pero no de los monstruos del cine. Aquí la vida sigue reglas antiguas. Cada especie ocupa su lugar con precisión evolutiva. Los gigantes herbívoros avanzan en manadas lentas, sincronizadas, marcando senderos que existen desde hace millones de años. Los depredadores no cazan por furia, sino por necesidad. La muerte no es tragedia, es continuidad. Ahora el viaje comienza, el tiempo se pliega, la percepción humana se desintegra. No hay transición suave. En un instante el presente desaparece y somos arrojados al corazón del Jurásico temprano. El suelo tiembla bajo nuestros pies invisibles, no por terremotos, sino por pasos. Cada vibración recorre el cuerpo como una onda profunda. Algo se mueve cerca, muy cerca. Un Brachiosaurus emerge entre la neblina matinal. Su cuello se eleva como una torre viva, balanceándose lentamente mientras arranca hojas de las copas más altas. Cada mordida es un gesto calculado, eficiente. Su cuerpo colosal no es torpe. Es el resultado de millones de años de perfeccionamiento biológico. Sus pulmones, extendidos en sacos aéreos, permiten que la sangre se oxigene con una eficacia que ningún mamífero moderno podría igualar. A su alrededor el ecosistema pulsa. Pequeños reptiles corren entre raíces húmedas. Insectos primitivos zumban con alas translúcidas. En lo alto, pterosaurios planean aprovechando corrientes térmicas invisibles. No hay silencio. El Jurásico es un mundo sonoro, pero no estridente. Sonidos graves, orgánicos, profundos. El planeta habla en frecuencias bajas. El sol asciende lentamente. Con él la temperatura aumenta. La humedad se vuelve casi palpable. La atmósfera contiene niveles de dióxido de carbono muy superiores a los actuales. Esto alimenta la vegetación y acelera el metabolismo de la vida. Las plantas crecen más rápido, los animales crecen más grandes. La Tierra es un laboratorio natural sin restricciones humanas. A medida que avanzan las horas, la actividad se intensifica. Cerca de un río amplio y serpenteante, un grupo de estegosaurios se congrega. Sus placas dorsales, atravesadas por vasos sanguíneos, regulan la temperatura corporal. No son armas, son radiadores biológicos. La ciencia moderna aún debate su función exacta, pero aquí, frente a nosotros, cumplen su tarea silenciosa bajo el sol jurásico. De pronto el ambiente cambia. No hay advertencia sonora, no hay explosión, solo una alteración sutil, casi imperceptible. La luz se vuelve extraña. El viento cambia de dirección. Las aves primitivas alzan el vuelo de forma abrupta. Los herbívoros detienen su marcha. Algo en los niveles más profundos de la percepción animal ha sido detectado. Este es el momento exacto. El evento no es un impacto cósmico ni una erupción instantánea. Es más lento, más insidioso. En las profundidades de la corteza terrestre, enormes cámaras de magma comienzan a liberar energía acumulada durante miles de años. En lo que hoy conocemos como la provincia magmática del Atlántico Central, fisuras kilométricas se abren en la superficie del planeta, no en un solo lugar, sino en una cadena que se extiende por miles de kilómetros. La Tierra se está rompiendo. Al principio el proceso es casi elegante. Lava basáltica fluye como ríos incandescentes, cubriendo bosques enteros en silencio. Los árboles no arden inmediatamente. Son sepultados, fosilizados en vida. El aire se llena de partículas microscópicas. Aerosoles sulfurosos comienzan a ascender hacia la atmósfera superior. En cuestión de minutos, el cielo cambia de color. Tonos amarillentos y rojizos se mezclan con el azul antiguo. La luz solar se filtra de manera irregular. Las sombras se deforman. Los animales no comprenden, pero reaccionan. Manadas enteras cambian de dirección. Los depredadores abandonan la caza. El instinto domina. A nivel químico, el equilibrio comienza a romperse. Gigatoneladas de dióxido de carbono y metano son liberadas. El efecto invernadero se intensifica. Pero paradójicamente, en las primeras horas, la temperatura puede descender localmente debido a las partículas volcánicas que bloquean la radiación solar. Es un caos climático en gestación. El sonido llega después, un rugido profundo, continuo, que no proviene del cielo ni del suelo, sino de todo a la vez. La litosfera vibra.
El agua de los ríos comienza a agitarse. En los océanos poco profundos, la vida marina siente el cambio antes que nadie. La acidez del agua aumenta lentamente. Los corales primitivos, sensibles a mínimas variaciones químicas, comienzan a morir. En tierra firme, los dinosaurios más grandes resisten. Su tamaño les da ventaja térmica. Los pequeños no. Muchas especies de reptiles, anfibios y plantas delicadas empiezan a desaparecer en cuestión de días. No por una catástrofe visible, sino por un colapso ambiental progresivo. Este no es el fin del Jurásico, aún no. Es el inicio de una transformación planetaria. Las primeras 24 horas redefinen el mundo. El cielo permanece cubierto. La noche es más oscura que nunca. Sin luna visible, sin estrellas claras. Solo un resplandor lejano anaranjado en el horizonte. Los ciclos circadianos se alteran. La vida pierde referencias temporales. En este punto exacto del tiempo, el planeta sigue vivo, pero ya no es el mismo. El Jurásico ha comenzado a escribir una de sus páginas más silenciosas y decisivas. Y lo que ocurre después cambiará la historia de la vida para siempre. El amanecer ya no llega como antes. La luz es débil, el aire pesa. El planeta resiste, pero siente el cambio. Han pasado solo algunas horas desde que la Tierra comenzó a abrirse. Desde la superficie el Jurásico parece intacto, pero es una ilusión. Bajo cada bosque, bajo cada océano cálido, los sistemas que sostienen la vida están siendo alterados a una velocidad nunca vista por este mundo antiguo. La atmósfera se ha convertido en un espacio químicamente inestable, cargado de gases volcánicos que modifican el clima a escala global. Durante las primeras horas, los efectos son desiguales. Algunas regiones apenas perciben el fenómeno, otras se transforman en paisajes irreconocibles. Donde las fisuras volcánicas siguen activas, el suelo continúa expulsando lava y cenizas. No hay explosiones constantes, sino una liberación persistente, casi interminable, que cubre kilómetros de tierra fértil bajo capas de basalto caliente. Los grandes herbívoros comienzan a desplazarse. No huyen de un punto específico. Se mueven siguiendo patrones ancestrales, rutas migratorias grabadas en la memoria genética de la especie. Pero algo falla. Los ríos que siempre fluyeron en una dirección ahora están obstruidos. Los lagos se calientan. El agua pierde oxígeno. Beber ya no es seguro. En el aire, las partículas volcánicas reflejan la luz solar. El día se vuelve opaco. Las temperaturas superficiales descienden de forma abrupta en algunas zonas, mientras otras experimentan un calor sofocante. Es un mundo de extremos. El clima, antes estable durante millones de años, entra en un estado caótico. Las primeras muertes pasan desapercibidas. Pequeños reptiles, insectos, plantas sensibles a cambios mínimos de temperatura. Sus cuerpos desaparecen rápido, reciclados por un ecosistema que aún funciona. Pero ese reciclaje pronto se ralentiza. Los descomponedores también sufren. Los suelos pierden eficiencia biológica. La base de la cadena alimentaria comienza a erosionarse. En los océanos, el impacto es aún más profundo. El Jurásico es una era dominada por mares cálidos y poco profundos, rebosantes de vida. Amonites, ictiosaurios, plesiosaurios y bancos interminables de peces primitivos dependen de un equilibrio químico delicado. A medida que el dióxido de carbono se disuelve en el agua, el pH desciende. La acidificación avanza lentamente, pero sin pausa. Las conchas de carbonato comienzan a debilitarse. Los organismos que dependen de ellas gastan más energía en mantenerse vivos. Muchos no lo logran. Las primeras semanas marcan una reducción drástica de la biodiversidad marina en ciertas regiones. No es una extinción instantánea, es un desgaste continuo. En tierra firme, los depredadores sienten el cambio de inmediato. La escasez de presas altera su comportamiento. Algunos se vuelven más agresivos, otros recorren territorios que nunca habían explorado. El equilibrio entre cazador y presa se rompe. Las manadas ya no mantienen tamaños estables, el miedo se propaga como una señal invisible. Con el paso de los días, el cielo permanece cubierto de una neblina persistente. Las lluvias ácidas comienzan a caer. No son tormentas violentas, sino precipitaciones constantes, silenciosas, cargadas de compuestos sulfurosos. Las hojas se queman, los suelos se acidifican. Muchas plantas no logran adaptarse. Los bosques se fragmentan. Semanas después el impacto es global. Las temperaturas comienzan a subir de manera sostenida.
El efecto invernadero supera la fase inicial de enfriamiento. El planeta entra en un periodo de calentamiento acelerado. Los mares se expanden térmicamente. Las costas cambian. Regiones enteras quedan sumergidas bajo aguas cada vez más cálidas y pobres en oxígeno. Los dinosaurios gigantes, símbolos del Jurásico, enfrentan ahora un desafío silencioso. Su tamaño, que antes era una ventaja, se convierte en una carga. Necesitan enormes cantidades de alimento, pero los ecosistemas ya no producen al mismo ritmo. Las migraciones se vuelven más largas, más peligrosas. Muchos individuos colapsan por agotamiento. Meses después del inicio del evento, el planeta ha cambiado de rostro. Donde antes había selvas densas, ahora hay extensiones abiertas, dominadas por especies resistentes. La diversidad se reduce, la vida se simplifica, los nichos ecológicos se vacían. La selección natural actúa con una dureza implacable. No hay un único momento de colapso. No hay una imagen clara del fin. El Jurásico no se derrumba de golpe. Se transforma lentamente, como una estructura que pierde piezas esenciales sin que nadie lo note hasta que ya es irreversible. A escala geológica, este periodo marca una frontera invisible. Muchas especies desaparecen sin dejar rastro fósil claro. Otras sobreviven, adaptándose a un mundo más cálido, más inestable, más hostil. Cada día que pasa, redefine qué formas de vida merecen continuar. El planeta sigue girando, el sol sigue saliendo, pero el equilibrio antiguo ha muerto. Lo que emerge de este colapso no es un mundo vacío, sino uno nuevo moldeado por la crisis. Un Jurásico transformado, preparado sin saberlo, para cambios aún mayores que llegarán millones de años después. Y en las capas profundas de la Tierra, las huellas de este evento quedan grabadas para siempre, esperando ser descubiertas. El silencio regresa, no como ausencia de vida, sino como memoria profunda. La Tierra recuerda incluso cuando nadie observa. Millones de años han pasado desde aquel día en el período Jurásico. El planeta que una vez respiró humedad y calor, que vibró bajo el peso de criaturas colosales, ya no existe en su forma original. Pero nada se perdió del todo. Cada transformación dejó marcas, señales incrustadas en la roca, en los minerales, en los fósiles que aún hoy emergen del subsuelo como mensajes de un pasado remoto. Las evidencias están ahí, dispersas por continentes enteros. Capas masivas de basalto solidificado revelan episodios prolongados de actividad volcánica. Isótopos de carbono atrapados en sedimentos marinos cuentan la historia de una atmósfera alterada. Cambios bruscos en la diversidad fósil indican periodos de estrés ambiental extremo. La ciencia moderna reconstruye estos eventos no como catástrofes aisladas, sino como procesos largos, complejos y profundamente transformadores. El Jurásico no terminó por un único golpe. Sobrevivió a crisis que habrían aniquilado mundos más frágiles. Y esa capacidad de adaptación redefinió la vida en la Tierra. Las especies que resistieron no fueron necesariamente las más grandes o las más fuertes, sino las más flexibles, aquellas capaces de cambiar su dieta, su comportamiento, su fisiología. La evolución no premió el dominio absoluto, sino la capacidad de responder al cambio. De estas transformaciones surgieron nuevos equilibrios. Los ecosistemas se reorganizaron. Nuevas formas de vida ocuparon los nichos vacíos. Los dinosaurios continuaron dominando, pero ya no eran los mismos. Sus linajes se diversificaron. Algunos se hicieron más rápidos, otros más pequeños, otros desarrollaron plumas, aislamiento térmico, comportamientos sociales más complejos. El mundo se preparaba, sin saberlo, para el surgimiento de algo aún más extraordinario. Las aves modernas, silenciosos herederos del Jurásico, son prueba viva de este legado. Cada ala que se eleva hoy es una continuación directa de aquel mundo antiguo. Cada hueso liviano, cada sistema respiratorio eficiente, cada instinto de migración lleva la firma de un planeta que aprendió a reinventarse. Pero el legado del Jurásico no es solo biológico, es planetario. Los eventos que remodelaron la Tierra durante esta era enseñaron una lección fundamental. El planeta no es estático, es un sistema dinámico, sensible a pequeñas alteraciones acumuladas a lo largo del tiempo. El clima, los océanos, la vida misma están conectados en una red frágil.
capaz de sostener maravillas o de colapsar lentamente sin previo aviso. Cuando los científicos actuales estudian estos periodos, no observan solo el pasado, observan advertencias, las grandes liberaciones de carbono, los cambios abruptos de temperatura, la acidificación de los océanos, la pérdida de biodiversidad. Todo ocurrió antes y dejó cicatrices que aún podemos leer. El Jurásico nos recuerda que la vida siempre encuentra una forma de continuar, pero no sin costo. Mundos enteros pueden desaparecer para que otros nazcan. No hay promesas de permanencia, solo ciclos. Al final de este viaje en el tiempo, la imagen se desvanece. Los bosques antiguos se disuelven. Los gigantes se convierten en sombras. La Tierra sigue girando, indiferente al observador, fiel a sus propios ritmos cósmicos. Y entonces comprendemos, no estamos mirando un mundo perdido, estamos mirando nuestro propio planeta en otro capítulo. Una Tierra que cambió, sobrevivió y volvió a florecer. Porque el Jurásico no es solo pasado, es memoria geológica, es advertencia silenciosa. Es prueba de que incluso los reinos más poderosos son temporales. La historia de la vida no se escribe con finales absolutos, sino con transformaciones inevitables. Y mientras exista la Tierra, el tiempo seguirá contando esa historia capa por capa, mundo tras mundo, eternamente. El mundo respira por última vez. El cielo aún es azul. Los gigantes caminan sin saber. La Tierra está a punto de cambiar para siempre. Hace 66 millones de años, el planeta era irreconocible y, al mismo tiempo, extraordinariamente vivo. No existían continentes con las formas actuales. Un mar interior dividía Norteamérica en dos. Las temperaturas eran más cálidas. Los polos no estaban cubiertos por hielo permanente y extensos bosques de coníferas, helechos y plantas con flores cubrían amplias regiones del mundo. El nivel del mar era alto. Los océanos, ricos en vida microscópica, sostenían cadenas alimenticias complejas y estables. En tierra firme los dinosaurios dominaban prácticamente todos los ecosistemas. Titanes herbívoros como el Triceratops recorrían llanuras húmedas. Depredadores formidables como el Tyrannosaurus Rex vigilaban los bordes de los bosques. En otras regiones del planeta, hadrosaurios migraban en manadas. Anquilosaurios se protegían con armaduras óseas y pequeños dinosaurios emplumados se movían entre la vegetación densa. La vida parecía estable, robusta, imparable. Pero en el espacio, a millones de kilómetros de distancia, una roca de aproximadamente 10 kilómetros de diámetro avanzaba silenciosamente hacia la Tierra. Era un asteroide, remanente de la formación temprana del Sistema Solar, viajando a más de 20 kilómetros por segundo. Durante millones de años, su trayectoria fue determinada por fuerzas gravitacionales invisibles. En cuestión de minutos, esa trayectoria cambiaría la historia de la vida. El punto de impacto se encontraba en lo que hoy conocemos como la península de Yucatán, en la actual región de México. En aquel entonces, era un mar poco profundo, cálido y lleno de organismos marinos. La atmósfera, aún tranquila, no ofrecía resistencia significativa ante el cuerpo cósmico que descendía. Los últimos segundos fueron invisibles para la mayoría de las criaturas. No hubo advertencia clara, tal vez un destello en el cielo, tal vez una sombra fugaz cruzando el horizonte. Luego, en un instante imposible de imaginar, la energía liberada superó miles de millones de bombas nucleares. El impacto creó el cráter que hoy llamamos Chicxulub. En una fracción de segundo, la roca vaporizó el agua del mar y parte de la corteza terrestre. Una bola de fuego se expandió hacia el cielo, elevando material fundido y fragmentos de roca a decenas de kilómetros de altura. La presión generada desencadenó terremotos de magnitud extrema, probablemente superiores a cualquier evento sísmico registrado en la historia humana. En un radio inmediato de miles de kilómetros, todo fue incinerado. La onda de choque viajó más rápido que el sonido, arrasando bosques enteros. Árboles centenarios fueron arrancados de raíz. Animales que habían sobrevivido durante millones de años cayeron en cuestión de segundos. El aire mismo se convirtió en una fuerza destructiva. Minutos después, enormes tsunamis comenzaron a propagarse por los océanos. Murallas de agua de cientos de metros de altura se desplazaron a velocidades aterradoras, penetrando costas lejanas y remodelando continentes. Sedimentos marinos fueron arrastrados tierra adentro. Ecosistemas costeros desaparecieron bajo el agua turbulenta. Mientras tanto, fragmentos incandescentes expulsados al espacio comenzaron a reingresar en la atmósfera terrestre. El cielo se transformó en una lluvia global de fuego.
La fricción convirtió esos fragmentos en proyectiles ardientes que calentaron la atmósfera hasta niveles extremos. Bosques a miles de kilómetros del punto de impacto comenzaron a arder casi simultáneamente. La temperatura superficial se elevó de forma abrupta. En amplias regiones del planeta, el calor fue suficiente para provocar incendios forestales masivos. El humo y el hollín comenzaron a ascender hacia la estratosfera. En cuestión de horas, la luz del sol empezó a filtrarse a través de una neblina espesa y oscura. Los dinosaurios que no murieron en el impacto inmediato enfrentaban ahora un mundo en llamas. Las manadas se dispersaban. Los depredadores huían sin comprender la magnitud del desastre. En los mares, la onda expansiva alteraba corrientes y destruía arrecifes. La vida, hasta entonces dominante, se encontraba en el umbral del colapso. Pero no todos los dinosaurios estaban condenados de la misma manera. Algunos eran pequeños, cubiertos de plumas, con metabolismos más activos y dietas flexibles. Habitaban árboles, orillas de ríos, zonas boscosas protegidas. No eran los gigantes que solemos imaginar. Eran criaturas discretas, ágiles, muchas veces ignoradas por los grandes depredadores. Mientras el polvo y los aerosoles sulfatados comenzaban a bloquear la luz solar, el planeta entraba en una nueva fase. El impacto no fue el final inmediato, sino el comienzo de una cadena de transformaciones ambientales que durarían años. La fotosíntesis empezó a disminuir. Las plantas más sensibles comenzaron a morir. Las redes tróficas, cuidadosamente equilibradas durante millones de años, empezaron a fracturarse. En este primer día la Tierra ya no era la misma. La era de los grandes dinosaurios no terminó en un instante, pero su dominio estaba mortalmente herido. El impacto había abierto la puerta a un proceso de extinción masiva que redefiniría la vida en el planeta. Y en medio de ese caos inicial, invisibles para el ojo humano que aún no existía, algunos linajes de dinosaurios pequeños y emplumados resistían. No sabían que estaban protagonizando el capítulo más extraordinario de supervivencia en la historia natural. La catástrofe apenas comenzaba. La luz desaparece, el calor lo invade todo. El aire se vuelve ceniza. La supervivencia comienza ahora. Las primeras horas después del impacto no trajeron silencio. Trajeron transformación. La energía liberada no solo había destruido el punto de contacto, había alterado el equilibrio completo del planeta. La atmósfera comenzó a llenarse de partículas microscópicas, polvo pulverizado, hollín de incendios globales y aerosoles sulfatados expulsados desde las rocas vaporizadas ricas en azufre. Estos elementos comenzaron a ascender hacia la estratosfera, formando un velo que se extendía lentamente alrededor del mundo. En el hemisferio cercano al impacto, el cielo se volvió rojo oscuro, luego negro. El Sol, que había sido la fuente constante de energía durante más de 4.000 millones de años, empezó a desaparecer tras una cortina opaca. La radiación solar ya no llegaba con la misma intensidad. La fotosíntesis, el proceso fundamental que sostenía la mayoría de las cadenas alimenticias, comenzó a fallar casi de inmediato. En los bosques, las hojas carbonizadas caían al suelo. Los árboles que habían sobrevivido al calor inicial ahora enfrentaban la oscuridad prolongada. Sin luz, no podían producir energía. En cuestión de días, el metabolismo vegetal comenzó a ralentizarse. En semanas, millones de plantas murieron. Las praderas se convirtieron en paisajes grises, cubiertos de ceniza y restos calcinados. Los grandes dinosaurios herbívoros fueron los primeros en enfrentar una crisis irreversible. Sus cuerpos masivos requerían enormes cantidades de alimento diariamente, pero el alimento estaba desapareciendo. Las plantas frescas eran cada vez más escasas. Las nuevas hojas no crecían, las semillas no germinaban. El ciclo natural había sido interrumpido. El hambre se convirtió en una fuerza silenciosa pero implacable. Las manadas que antes se desplazaban con confianza ahora vagaban sin rumbo, impulsadas por el instinto de encontrar alimento. Sus movimientos se volvieron erráticos. Sus cuerpos diseñados para prosperar en abundancia comenzaron a debilitarse. Los individuos más jóvenes y los más viejos fueron los primeros en caer. Los depredadores, por su parte, enfrentaron una paradoja mortal. Durante un breve periodo hubo abundancia de cadáveres, pero esa abundancia era una ilusión temporal. A medida que las poblaciones herbívoras colapsaban, también lo hacía la fuente de alimento para los grandes carnívoros. Los gigantes cazadores, que habían dominado durante millones de años, se encontraron en un mundo que ya no podía sostenerlos. El colapso no fue instantáneo, pero fue inevitable. En los océanos la situación era igualmente devastadora. El fitoplancton, responsable de producir gran parte del oxígeno del planeta y base de las cadenas alimenticias marinas, dependía directamente de la luz solar.
Sin ella, su población disminuyó drásticamente. Esta caída afectó a organismos más grandes: zooplancton, peces pequeños, peces grandes, reptiles marinos. Las redes ecológicas comenzaron a desintegrarse desde su base. El enfriamiento global comenzó poco después. Con la luz solar bloqueada, las temperaturas descendieron. Lo que antes era un mundo cálido se convirtió en un planeta sometido a un invierno repentino. Este fenómeno, conocido como invierno de impacto, redujo las temperaturas medias globales de forma significativa. Las noches se volvieron más frías. Las heladas comenzaron a aparecer en regiones que antes eran templadas. Los ecosistemas, adaptados a un clima estable, no podían responder con suficiente rapidez. Pero en medio de esta devastación, algunas criaturas poseían ventajas invisibles. Los dinosaurios más pequeños, muchos de ellos cubiertos de plumas, tenían necesidades energéticas menores. Sus cuerpos requerían menos alimento. Algunos podían alimentarse de semillas, insectos o materia orgánica en descomposición. Otros vivían en madrigueras, protegidos parcialmente del calor inicial y de las condiciones extremas posteriores. Las plumas, que en su origen habían evolucionado para aislamiento térmico y exhibición, ahora se convertían en herramientas cruciales para la supervivencia. Permitían conservar el calor corporal en un mundo que se enfriaba rápidamente. El comportamiento también jugó un papel decisivo. Los animales capaces de esconderse, de reducir su actividad, de sobrevivir con recursos limitados, tenían mayores probabilidades de resistir. Aquellos que no dependían exclusivamente de plantas vivas tenían una ventaja crítica. En los suelos cubiertos de ceniza, las semillas permanecían intactas. Estas estructuras, diseñadas para resistir condiciones adversas, se convirtieron en una fuente de alimento esencial. Algunas pequeñas criaturas emplumadas podían romper sus cáscaras y consumir su interior nutritivo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. La oscuridad persistía. El cielo permanecía cubierto por una capa de partículas que reflejaban la luz solar hacia el espacio. La Tierra estaba atrapada en una penumbra prolongada. Los ciclos normales de día y noche se volvieron difusos. El silencio comenzó a extenderse por los continentes. Donde antes había manadas, ahora había ausencia. Donde antes había rugidos, ahora había quietud. El proceso de extinción continuaba, no como una explosión repentina, sino como una disminución constante de la vida. Cada día más especies desaparecían. Cada semana más ecosistemas colapsaban. Sin embargo, la vida no desapareció por completo. En pequeños refugios ecológicos, cerca de ríos, lagos y zonas protegidas, algunos linajes persistían. Estas criaturas no dominaban el mundo anterior, pero estaban adaptadas para soportar el nuevo. Sus cuerpos eran ligeros, sus metabolismos eran eficientes, sus comportamientos eran flexibles. Eran dinosaurios. Dinosaurios que no dependían del tamaño para sobrevivir. Dinosaurios que no necesitaban dominar, sino resistir. Mientras el planeta atravesaba uno de los periodos más oscuros de su historia, estos sobrevivientes silenciosos continuaban existiendo, respirando en un mundo transformado. No sabían que representaban el futuro, no sabían que eran los últimos de su linaje original, pero estaban allí, esperando el momento en que la Tierra, lentamente, comenzaría a sanar.